Hola amigos, por aquí tenemos el desafío número 46 que se ve muy interesante. Como siempre pueden realizarlo en su cuaderno y dejarme en los comentarios su respuesta. Ahora vamos a ver qué es lo que tenemos. Nos dice que si tenemos estas condiciones de aquí, debemos hallar esto de aquí. Entonces, como yo quiero llegar a tener una a al cubo y una b al cubo, pues debo elevar al cubo esto de aquí. Eso es lo primero que vamos a hacer. Entonces tenemos a más b, que es lo que tenemos aquí, y lo vamos a elevar al cubo. Si elevamos al cubo un lado, pues el otro lado también debemos elevarlo al cubo. Entonces la raíz cuadrada de 5 también va al cubo. Ahora vamos a desarrollar este binomio al cubo. Esto se desarrolla de la siguiente manera: el primer término al cubo más 3 veces el primer término al cuadrado por el segundo término más 3 veces el primer término por el segundo término al cuadrado más el segundo término al cubo. Listo, hemos desarrollado este binomio al cubo. Y esto es igual pues a la raíz cuadrada de 5 al cubo. Todo bien hasta aquí, ¿no? Ahora vamos a ver pues qué es lo que tenemos. Fíjense que nosotros tenemos esto de aquí y esto de acá, que es lo que necesitamos. Entonces vamos a ponerlos primerito. Tenemos a al cubo más b al cubo. Y lo demás pues vamos a ver qué hacemos, ¿no? Vamos a poner mucha atención en esto de aquí, fíjense. Listo, aquí tenemos un más, así que ponemos el más. Ahora vamos a sacar factor común de esto, 3 por a por b, es decir 3ab. Saco factor común 3ab y abro paréntesis. Ahora, ¿cómo saco factor común? Debo dividir este primer término para lo que saqué el factor común. Entonces me queda 3a cuadrado b sobre 3ab. Entonces simplifico aquí, aquí, aquí y aquí. Y aquí también, y me queda una a arriba. Entonces esto es igual a. Me queda a. Más. Ahora divido esto para esto. Me queda 3ab cuadrado sobre 3ab. Simplifico, simplifico. Y aquí una b me queda arriba. Entonces esto es igual a b. Listo, he sacado factor común de aquí, 3ab. Vamos a continuar. Esto es igual a la raíz cuadrada de 5 al cubo. Cuidadito con poner esto de aquí porque ya lo había puesto acá, ¿no? Entonces, ahora ¿qué es lo que hago? Pues sigo realizándolo. A al cubo más b al cubo más 3 y ab pues ya tengo cuánto vale. Aquí me dice que vale 1, entonces me queda 3 por 1. Y por a más b, y a más b también tengo que vale la raíz cuadrada de 5. Entonces esto me queda así. Y esto es igual a la raíz cuadrada de 5 al cubo. Vamos a seguir dejándolo así, ¿ya? Y al final vamos a hacer un pequeño cambio. Ahora, esto de aquí yo ya puedo despejar. Fíjense pues que 3 por 1 y por raíz de 5 es 3 veces la raíz de 5, ¿no? Entonces de este lado me queda a al cubo más b al cubo, y del lado derecho me va a quedar esto que tengo aquí, raíz cuadrada de 5 al cubo, menos, porque este de aquí queda en el otro lado de la igualdad como menos 3 por 1 y por raíz de 5, que eso es 3 por raíz de 5, 3 por raíz cuadrada de 5, ¿no? Esto de aquí lo voy a realizar por acá. Vamos a ver, tenemos la raíz cuadrada de 5 al cubo. Y esto es igual a la raíz cuadrada de 5 al cuadrado multiplicado por la raíz cuadrada de 5. ¿Sí o no? Si multiplico estos dos me da este de aquí. Entonces, yo puedo aquí simplificar este 2 con el índice de la raíz y me queda este 5. Multiplicado por la raíz cuadrada de 5. Listo, entonces en vez de poner esto de aquí voy a poner esto de aquí. 5 veces la raíz cuadrada de 5. Nos queda entonces a al cubo más b al cubo, y esto es igual, ahora ya no ponemos esto sino esto de aquí, 5 veces la raíz cuadrada de 5 menos 3 veces la raíz cuadrada de 5, y tengo que a al cubo más b al cubo es igual 5 veces la raíz cuadrada de 5 menos 3 veces la raíz cuadrada de 5, pues es 2 veces la raíz cuadrada de 5. Y ya he completado mi ejercicio. Esta es la respuesta.
Finalmente encontré cuánto vale a al cubo más b al cubo si nos dan estas condiciones. Déjame saber en los comentarios cuál fue tu respuesta y si te gustó el video no olvides de suscribirte y darle un like para que no te pierdas los próximos desafíos. Nos veremos en otra clase. Chao, chao.